Aquí tenéis las moruchas. Estas también son rústicas y fuertes. Santa Cruz de Paniagua. Qué guapas son estas, ¿eh? Qué guapa es. Mira esta, chaval, qué ornamental. Mira. La retinta. Bueno, pues estamos aquí donde la Avileña. Un Aurelio Jiménez. A subasta. ¿Qué vamos a comprar? ¿Vaca o toros o qué? Ya tengo comprado el toro. Ya tienes demasiado, yo creo. He comprado ya uno de estos. ¿Ya has comprado uno? Sí. Ya no. Pues. Allá llovió muchísimo, está lloviendo. Allá está lloviendo, bueno, vea bicho. Lo alto que es este, ¿eh? Eso también. La benemérita estamos aquí comprando ganado. Será para reclutar en el cuartel. En todos los controles un toro para si no para un coche que se estampen contra él. En vez de poner el pincho van a poner un toro, un avileño. Aquella zona de estos, de los campanos grandes. Mira, Julián Jiménez. Ostras, tiene aquí. Los hermanos de la... Estos son los hermanos de las que tengo allí. Mirad. Almóndigas de cabrito, vamos a probarla. ¿Están buenas o no? Sí. Este la ha probado, si no se muere. No está buenísimo, esto de lujo. Mirad. Aquí estamos. Ay. A ver, coger un trozo a ver, ¿cómo está? Carne de Ávila, denominación de origen. Ahí está. Ostras, qué buena, qué color tiene, mirad. El logo de la asociación. Bueno, pues aquí estamos con la blanca cacereña, una de las razas más emblemáticas de Extremadura. Y aquí con parte de sus ganaderos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de ganaderos, pero también son de raza autóctona. La blanca cacereña tiene una carne espectacular, mira qué carne. No le corte. Mira qué carne. Bueno, aquí tenemos A un ganadero. a uno de los mejores ganaderos de blanca cacereña, Pablo Cuadrado. Espectacular la carne de la blanca cacereña. Está buena, ¿eh? Raza autóctona 100%. Como tiene que ser, como nosotros, autóctonos. Espectacular. Bueno, pues aquí estamos con los brondas. Esto, vaya pedazo de ejemplar. Tuve para meter solo la limusina. Vamos, pero no me faltó nada, Mirad qué bronda. Es espectacular, ahí tenéis al ganadero, al dueño de... Vaya ejemplar que tiene, ¿eh? ¿Te gusta eso? Ostras. Con mucha ilusión se cría. Y con mucho esfuerzo. Y alto y grande y largo, ¿eh?
Esto es un bron. Ostras. Vaya pedazo de ejemplar. El mister sale aquí, vamos, vamos. Manso, Y más. Ostras, qué grande. Y largo, Tío, de alto y largo, macho. Madre mía. Dímelo, don Antonio. Mira, que la nave de... ¿Cuánto mide de altura? Vaya cruz que tiene, macho. Yo pido unos 63, Jesús. O esta un poco la marca. Ostras. 65. Ya me estoy quitando. Más alto que tú, la cruz, Sí. Lo cogí del campo, me estaba el camionero esperando en la carretera, que estaba el pobre hombre que tenía poco disco en el camión. Y yo con mi pareja estaba recién, había cubierto una vaca y sin bajarse de la vaca le eché el cabezón y por un camino corriendo para llegar a la carretera y cargarlo. Fíjate que tranquilo entonces, Noble, mirad. Noble, noble. Nobleza tiene, Es una de las principales características de la raza blonda. La nobleza que tiene, La nobleza que tiene, sí. Es que cuidado con los bichos que es. Pecho que tiene, Es un niño, tiene ahora 3 años. Ahora cuando echa cuerpo, Se tiene que hacer. Claro, ahora cuando se están haciendo cuerpo. Súbete aquí un poquito con él. vaya cruz que tiene. Nuevo. Cruz y culera. Cuidado, Y culera. Bueno, vente para acá. Vamos, colón, macho. Vaya bicho. Enfócale bien, a don Manuel, enfócale bien. Vaya bicho. Él también está en el mercado, también está en venta. También. Si hay Madre alguna por mía. aquí que le quiera comprar. Así pues. Vaya semental, ostras. Cuidado, Y largo, No, Qué no he fuerte, puesto, ¿eh? no he puesto cartera. Vaya espectáculo de todo, Un animal de campo. Oye, de campo, aquí tenías al ganadero. El día que lo cogí y le traje a la feria, justo había cubierto su última vaca. Esa mañana. Subiendo la vaca ahí, macho, Eso es un ejemplar, ya está. Y largo, Muy buen ganado tiene, bueno, bien. Esta es la máquina perfecta para hacer un cruce industrial y para que las ganaderías hoy, de eso muchos ganaderos también que hacen esfuerzo, sobre todo de razas autóctonas que son, bueno, pues difíciles un poco de mantener porque el mercado comercial un poco no las valora, no las pone en valor y es un poco de, bueno, de darle un puntito más de carne y hacer un producto más Este es comercial. el ideal para cruzar las razas autóctonas. Vaya ejemplares, musculatura pura. Aquí el ganadero, ¿dónde viene? De Albalá. Ganadero, Albalá. Saburri, vaya bicho. Y cubriendo vacas recién venido del campo, Vaya, Yo nos conocemos. mucho gusto. Encantado, de la tele nos conocemos. Vaya espectáculo. Mira, ahora te voy a enseñar una vaca del segundo parto. Para que A comprendas ver. un poco lo que es la raza, la blonda. Hostia, una vaca de segundo parto. Madre mía, cómo son de alta, Ternera con 3 meses y medio. Mira qué culera tiene, macho. Machota. Madre mía. Yo no pensaba que esta raza era tan alta. Estas vacas también son de segundo parto. También son tuyas. Sí. Madre Sobre mía. todo la longitud que tienen. Esos. Es que son largas, Son trenes. No, y alta, larga y ancha y grande, Macho. Aquí hay cuerpo de verdad. Estas son de compañeros, de esos compañeros. Ajá. que hemos visto. Estas son de los gallegos que están por aquí. Madre mía. Mira una novilla de primer parto. Aquí es donde se ven las cualidades
edades maternas que tiene la vaca, el lumbre que tiene. Sí, Y sí. una ternera con 2 meses y medio cría leche, eso es leche. Madre mía, cómo está. Con 2 meses y medio. Con 2 meses y medio, madre mía. Aquí la veis, con 2 meses y medio. Ostras. Vale, muy noble, una novilla con Y 16. la carne que tiene la ternera esa ya más. Madre mía, la carne que tiene la ternera, Esa será inseminada ahora en primavera. Mira qué terneras con 8 meses, espectaculares. Espérate, que te la levanto un poquito que la veas. Ostras. Fíjate, Vale, con hueso muy fino, muy buen tienes que meterte un toro de estas las tuyas, Quedarte Me en han paz gustado de... mucho siempre, Hablando de Aquitania. Estos son espectaculares. Son El espectaculares. desarrollo cárnico, esto es un mole. Además en el cebadero son moles, ¿eh? Moles, moles, Son moles a hacer kilos. Nos cuenta el ganadero que estas son mellizas. Mira qué mellizas. Mirad qué mellizas y Vaya corte que tiene. vaya corte que tiene. No, es bien criada, Madre mía, mira qué mole. Madre Voy a mía. levantar. Madre mía. Vaya mozo, Madre mía, tío. Aquí tenéis el Bronda de Aquitania. El más clarito, el de la derecha, tiene 11 meses. Bueno, tiene menos, tiene 10 y medio. En enero hace los 12 meses del año. Fíjate, Y el de la izquierda, el día 27 ahora de noviembre, hace el año. no tienen un año todavía, fíjate cómo están ya. Vaya mole. Son animales que no están a discreción, tienen su dosis de Sí, pienso, sí, su ya está. ración y... Y se acabó. Ostras. Bueno, ¿qué os parece el futuro semental para las exploradoras? Vaya bicho, macho. Pues este es fácil que vaya para allá, para las exploradoras. Si no, este es un hermano de él, ¿no? Sí, sí, un hermano. Si no, este es un hermano. Este me ha gustado mucho, que es grande, pero menudo bicho. Este hay que buscarle un nombre. Vaya bicho. Aquí de Julián Jiménez. Buen ejemplar. Vamos a ver el otro y si no, este se irá para allá, para la sierra. Con las exploradoras, para echárselo pronto. Este tiene que llevar trujillano. Trujillano o otro nombre para ir, cualquiera que sea. Se hace el trato de Ostras. 48 meses, que ha sido concedido al otro propietario de la granera, Julián Jiménez, y entrega el premio don Enrique Borrega, el presidente de Agroganadera y concejal de Trujillo, y persona que nos ayuda tanto para hacer esta feria. Seguimos con la sección quinta, lote de 3 vacas entre 37 y 40. Y también el premio se ha concedido al lote propiedad de la ganadería don Julián Jiménez. Y en este caso entrega el trofeo doña Manuela Ortega, segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Trujillo. ¿Quién va a venir a recogerlo? Julián. Venga. No porque sean muchos, no se merece cada uno de ellos, Así que seguimos con la sección sexta, que son las hembras de 20 a 36 meses, y el premio está concedido al lote propiedad de la ganadería Julián Jiménez. Otro. Y en este caso entrega el premio doña Gabriela Carvajal, concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo.
Venga, otro aplauso. Muchas gracias. Seguimos con la sección séptima, la sección de subasta de hembras entre 7 y 19 meses. Y el premio, se ha concedido el premio al lote propiedad de la ganadería de Finca La Petrolera. Venga, un fuerte aplauso. Entre 10 y 17 meses, y el premio ha sido concedido al ejemplar EJ21259, propiedad de la ganadería de Julián Jiménez Jiménez. Y en este caso entrega el trofeo don Javier Piqué, subdirector general adjunto de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. ¿Qué te pasa? Venga, hombre. Ahora quiero yo, pero no te vayas. Coge todos los trofeos y ven a hacer una foto. Venga, os ponéis todos por favor para haceros una foto. Madre mía, qué cargado. Futuro ganadero. Vaya piada bonita de ganado, ¿no? Sí, sí. Y otro aplauso. Si no puede ir con ellos. Mira, a ver que se te cae. Pues muchas gracias a todos ustedes. Es un placer. Por favor, poneros los ganadores. Es un placer seguir celebrando en esta feria del concurso morfológico. Pensamos que es, junto con la Feria Ávila, las dos ferias que más interesan a la raza avileña negra ibérica. Y que quiero recordar que nunca se ha dejado de celebrar, ni con COVID ni sin COVID. Y podéis pasar a degustar carne que vamos a tener un poquito en el stand, ¿vale? Y muchísimas gracias. Bueno, Di algo, se lo quiero regalar a mi amigo. Pero fíjate yo, pero más harto me cago en Dios. Venga, empieza ahora. Se lo quiero regalar a mi amigo Jesús. Pues muchas gracias, hombre. Lo pondremos allí de adorno de la ganadería de Julián Jiménez, una de las mejores o la mejor de la raza Lo avileña. regalamos Venga. a nuestro amigo Jesús con mucha ganas. Muchas gracias.